te invito también a recibirlo a Germán Orozco. Estamos hablando del técnico de los Leones, ni más ni menos, de la selección argentina de hockey sobre césped, campeones olímpicos y tantas otras cosas. Germán, bienvenido, te saludamos Diego de la Sala y Florencia Meñón. ¿Cómo estás? Hola Diego, hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Nosotros aquí de nuestras casas trabajando. Entiendo que no sos la excepción, digo, que estuviste laburando mucho desde tu casa o de donde estabas allí aislado preventiva y socialmente, así hay que decirlo hoy por hoy, pero desde hace un tiempo, desde hace unos días, los Leones son noticia porque han podido reencontrarse a la manera de la pandemia, ¿no? Pero reencontrarse después de todo. Sí, la realidad es que somos un poco afortunados, creo que todos los deportistas olímpicos logramos esa excepción para poder empezar a entrenar, dado que un año parece mucho, pero en la preparación a los Juegos Olímpicos no termina siendo tanto. Así que por suerte ya hace un poquito más de una semana empezamos con los entrenamientos en forma paulatina, con todos los recaudos que hay que tener. Así que pudimos salir un poquito del encierro de estar en casa metidos delante de la computadora todo el día. Y en esa idea, en esa noticia justamente, y cuando se habla de los Leones y del hockey y de esa especie de similitudes que a veces se entiende hasta táctica estratégica con el fútbol, habrás escuchado en el último tiempo que cuando se habla justamente de la vuelta o no del fútbol o del protocolar entrenamiento, se empezó a hablar de deportes por equipos que pueden entrenarse de cara a... ¿Cómo fue ese reencuentro desde lo técnico para vos? Digo, ¿es raro igual o por lo menos que tus jugadores puedan charlar, poder hacer algún ejercicio físico para dejar de perder masa muscular o alguna cosa así? Ya es muy distinto a lo que venía pasando. Sí, la realidad es que, bueno, termina siendo igual distinto, ¿no? Porque llegar al CENAR, que es nuestro lugar de entrenamiento, que esté prácticamente vacío, que solamente podés ver a algún que otro deportista también que ha comenzado, sobre todo deportes individuales, tener específicamente la pista de atletismo para nosotros y la cancha de hockey para nosotros, entonces eso también nos permite respetar esos distanciamientos, ese protocolo de distanciamiento y todo el de higiene que tenemos que tener. Entonces trabajamos en grupos, un grupo trabaja haciendo la parte física en la pista, otro grupo trabaja haciendo la parte de hockey en la cancha, pero nada, como decías vos, creo que también era necesario porque tuvimos la oportunidad también de evaluar a los jugadores y lo que habían perdido de masa muscular era llamativo y era preocupante también, entonces el comienzo era necesario. Y creo que a diferencia con lo que más se compara es obviamente con el fútbol, porque sabemos todo lo que el fútbol mueve, acá estamos hablando de un grupo solamente de 13 jugadores y que a nivel clubes no siguen haciendo nada, no hay nada y solamente son los jugadores de la selección que están hoy por hoy en el país que se están entrenando. Ni siquiera hemos tenido la posibilidad de aumentar nuestro grupo de jugadores para convocar a más y bueno, creo que esa es la principal diferencia. Después ya si estamos hablando a nivel del fútbol y otros clubes, nada, si autorizan a un club van a tener que autorizar al resto y a varios y ya me parece que sería distinto el caso. Los deportistas olímpicos que están clasificados hoy para los Juegos son 150 aproximadamente, estaríamos hablando de 3-4 clubes de fútbol y me parece que esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, antes de darle paso a Flor, a nuestra compañera Flor Meñón, meto una más, digo, en ese sentido, digo, por más que esto a veces sea con el dedo más levantado o menos levantado, a veces para ayudar a pensar, ¿no te parece que haya mucha analogía en los que han dicho, y entonces los leones, ¿por qué nosotros no? Digo, ¿te parece realmente que son distintos casos? Sí, sí, creo que es distinto, la realidad que creo que es distinto. Por más de que uno también a nivel clubes de fútbol, sobre todo, puedan respetar los protocolos y siempre tienen un montón de oportunidades, también pensando en la parte económica, lo podrían hacer, pero me parece que acá la diferencia es que es una salvedad, que es una selección que no termina siendo un club y que son 12 deportistas, 13 deportistas nada más que están haciendo esa actividad. No llegamos ni siquiera a completar un equipo, ¿sí? Me parece que ahí está la gran diferencia. Sé que hemos sido apuntados o se ha apuntado
al Comité Olímpico o a la gente que fue la encargada de las autorizaciones, pero me parece que nada, cabe hacer ahí una salvedad. Flor, te escucha Germán, ya estamos obviamente charlando con él, todas las preguntas van hacia él. Hola Germán, ¿cómo estás? Recién te escuchaba atentamente y lo que te quiero preguntar, la verdad, viene 100% desde mi desconocimiento, pero a partir del miércoles se va a generar o vamos a volver tal vez en AMBA a un protocolo más bien estricto. ¿Ustedes a partir del miércoles van a poder seguir entrenando también o cómo es la situación? Mira, la realidad, Florencia, buenas tardes. Creo que en teoría sí, pero todavía no es nada certero. Tenemos que esperar un poquitito hasta mañana que se terminen de resolver las cuestiones estas también del nuevo, bueno, de la nueva cuarentena que tenemos que retroceder en realidad. Hasta mañana sabemos que tenemos todo asegurado el poder seguir entrenando. A partir del miércoles va a ver qué pasa también con el CENAR. Sabemos que es una entidad o un lugar del gobierno y que bueno, que dependemos de las medidas que ellos tomen. Nosotros vamos a seguir teniendo esa autorización para entrenar, el tema es saber si vamos a poder tener un lugar para hacerlo. ¿Se puede tener como objetivo a corto o a largo plazo los Juegos Olímpicos ahora, teniendo en cuenta que los desplazaron para el año que viene? ¿O eso es paso a paso? Mirá, la realidad es que sí, nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos, no tenemos nada más importante que eso antes, así que todo lo que tengamos antes son esos escalones que nos van o nos hacen pensar solamente en los Juegos Olímpicos. Y que me imagino cuántos factores van a influir a partir de ahora. Primero, vos tenés varios jugadores que están en Europa, es decir, que tal vez el desnivel se va a notar en el plantel porque ellos seguramente han arrancado antes a entrenar. Después, hay otros equipos jugadores que participan en otras selecciones, tal vez ahí también se va a ver otro desnivel, pero al mismo tiempo, como todos estuvieron en esta misma situación del coronavirus, de repente también van a arrancar todos de la misma manera, todos tuvieron que volver a arrancar de cero. ¿Cómo te llevas con esta situación y con estos factores distintos que nunca antes los hemos vivido? Porque esto es algo nuevo para todos, tanto para la sociedad como para el deporte. Sí, creo que de esto seguramente vamos a tener una enseñanza todos. Los jugadores que nosotros teníamos en Europa, nosotros nos agarró el tema de la cuarentena 10 días después de haber vuelto de una gira por Oceanía, de Nueva Zelanda y Australia, en donde nos habíamos tomado esos 10 días para, como hacemos habitualmente después de un par de partidos, para descansar, y algunos de los jugadores directamente ya se fueron para Europa, porque es donde compiten ellos. Obviamente al principio las ligas de ellos también se terminaron cancelando, pero el problema de no poder venir rápido era algo que no nos preocupó de entrada, y después cuando nosotros quizás queríamos que ellos empiecen a evaluar la posibilidad de volverse, ya ellos empezaron a entrenar. Hay de hecho en países que ni siquiera tuvieron esa cuarentena estricta como tuvimos nosotros, que no podíamos salir de casa, ellos podían seguir saliendo a correr, a hacer algo de actividad física, siempre respetando también ese distanciamiento, pero me parece que sobre todo en la parte europea no perdieron tanto la parte física como nosotros, pero bueno, en definitiva cuando volvieron igual a entrenar, que empezaron casi un mes antes que nosotros, tuvieron que volver de la misma forma. Entonces me parece que en definitiva y con un año a futuro creo que vamos a llegar en igualdad de condiciones todos. Y en este caso, Germán, te estamos escuchando y estamos escuchando al técnico del campeón defensor. Digo, hemos hablado con muchos deportistas, sobre todo de deportes individuales o en pareja y demás, que hablaban de esta preocupación que les surgía cuando veían que los potenciales rivales podían empezar o ya se estaban entrenando. Digo, esta descripción que vos hacés la estás haciendo siendo el técnico del campeón defensor. Ha sido realmente histórico lo que pasó en Río, esto está claro. Pudieron sostener en Panamericano, pero también hubo una renovación, ¿no? Una renovación bastante notable en el plantel. ¿Cómo te sentís siendo el técnico del campeón defensor? ¿Cómo llegaría, olvidémonos de la pandemia, digo, cómo llegaría la selección
en cuanto al juego, en cuanto a lo que podés ver de la proyección del equipo, con qué ilusión. Antes uno tiene la sensación que eran 4 o 5 equipos, ahora hay 8 o 9, ¿no? Que pueden tener como muchas chances, todos por igual. Sí, totalmente. Me parece que hoy por hoy y cada vez se hizo más grande esa puja por salir primero. Me parece que, como decís, hoy por hoy todos los equipos que juegan Pro League, los 9 equipos que juegan Pro League, tienen chance de salir campeones. Nosotros hemos tenido, ya desde que yo asuma, se empezó con el recambio de jugadores. Hoy por hoy mantenemos una base de 6, 7 jugadores que fueron campeones olímpicos, que creo que igual es una base amplia. Pero bueno, el año pasado han debutado 11 jugadores en el equipo y ahí tenemos un buen mix de experiencia o jugadores experimentados con jugadores jóvenes o con menos experiencia. Y nosotros ya teníamos el equipo prácticamente para ultimar los detalles pensando en los poquitos meses que nos quedaban para los Juegos, así que me parece que con un año más de trabajo vamos a poder llegar muchísimo mejor, muchísimo más sólidos, muchísimo más firmes como equipo. Y bueno, y un poco también planteando objetivos. Creo que no tenemos que ir a buscar el oro de entrada, sino que tenemos que ir escalón por escalón o paso a paso, como habitualmente se dice, poniéndonos como primer objetivo pasar la zona para después sí o sí tener que ganar ese primer cruce que nos metería en una semifinal, y ya a partir de ahí son con chances de pelear medalla. Saliendo de la coyuntura, Germán, después de aquel triunfo histórico, vos asumís en 2018, yendo a las bases, o yendo a lo que pasa con los menores y el hockey, viste que mucho se habla de los deportes que no han tenido como muchas chances para las mujeres, deportes que hasta desde lo intercolegial estaban señalados para varones y otros para chicas, justamente, y el hockey sobre césped es un deporte que uno tiene muy identificado con lo femenino, ¿no? Por eso surge el fenómeno de las leonas de tal manera luego, ¿no? Después de esa medalla de oro, por ahí me decís antes también, pero después de la medalla de oro, se ha dado como un fenómeno que se dio a la inversa en otros deportes, entre comillas, más ligados a los varones. Digo, ¿hay más niños pequeños que juegan al hockey en Argentina o no se ha notado tanto ese cambio? Sí, la realidad es que, como decís, el hockey siempre fue un deporte que se hizo en los colegios y está mucho más vinculado a la mujer que al hombre. Me parece que si vemos en cantidad de jugadoras y cantidad de jugadores, son casi el triple o el cuádruple más que los varones, pero a partir del logro de los chicos en Río subió muchísimo la cantidad de jugadores jóvenes, de chicos que se acercan al deporte, que se empiezan a interesar por el deporte, que encuentran esa similitud con muchas cosas del fútbol, con respecto a la formación dentro del campo, con respecto a la táctica, con respecto a las estrategias, y entonces es algo que también tenemos que seguir sacando provecho de eso. Sacamos provecho y tenemos que seguir sacando provecho de eso para poder seguir ampliando las bases de nuestro deporte, en este caso separándolo entre femenino y masculino. Germán, ¿y vos ves que a partir de ese Río 2016 los Leones pueden llegar a construir un camino como el que hicieron las Leonas, o son caminos que no se cruzan, cada logro por su cuenta? No, estamos todos bajo la misma confederación, entonces me parece que los logros de unos o de otros favorecen a uno o a otro, siempre, o a ambos en realidad, ¿no? Y creo que el camino de los Leones se logró algo histórico, pero me parece que es algo que va a poder perdurar en el tiempo, que no va a ser solamente un resultado así de casualidad o algo que pasó solamente en Río. Parece que hay nivel y hay cantidad de jugadores como para poder seguir aspirando y entrenándose para poder mantenerse dentro de la elite del hockey mundial. Y yo hablo de elite del hockey mundial dentro de los 4 mejores equipos, ¿no? Sabiendo que estar dentro de los 4 es muy difícil, pero me parece que hay cantidad y calidad de jugadores para poder estar. Germán, viste que a los argentinos les encantan los desafíos, sobre todo cuando no están involucrados. Entonces te iba a decir, qué bueno poder estar grabando esta cosa de alguien diciendo estamos por más.
Nos encanta subirnos a los éxitos, bajarnos de la calecita en movimiento cuando la cosa no funciona bien, pero de verdad se te nota con ese temple y con esa tranquilidad de saber que hay un proyecto, que en Argentina habitualmente es lo más difícil de sostener, ¿no? El proyecto se labura a veces por espasmo, el éxito te lleva a que no seas discutido para nada, y la derrota hace que uno no sirva casi para nada, y está bueno poder hablar de proyectos y poder hablar de perdurabilidad, así que queríamos hablar con vos también de eso, de lo que se está proyectando hacia los juegos en esta situación tan pero tan inédita que estamos viviendo. Nosotros te agradecemos mucho, un saludo virtual para algunos muchachos, real para otros, a los que veas, y bueno, a seguir laburando porque 2021, después de todo, va a estar allí a la vuelta de la esquina, julio de 2021. Te mandamos un abrazo. Gracias, Diego. Gracias, Florencia. Saludos para todos.